Bien, esta es la lección número 10. Esta lección 10 se refiere a la ética en estudios con animales. Decíamos que lo principal acá en la clase del día de hoy es darnos cuenta de que hemos hecho el análisis ético en relación al hombre, ¿no? Entonces, ahora nos toca hablar en relación a los estudios con animales. ¿Y por qué? Porque se hacen muchos estudios con animales, ¿no es cierto? Eh, Vamos a ver así, ¿por qué es importante? Porque hay muchos estudios, ¿no es cierto? Con animales, y precisamente el estudio del modelo animal es el que antecede a los ensayos clínicos. De tal manera que para poder llegar a estudiar a terapias en seres humanos, se va a necesitar pasar por una fase de estudios en animales. Entonces, hay pues un problema al respecto. El problema al respecto es que los animales también tienen sentimientos, también sufren dolor. De tal manera que eso va a generar algunas obligaciones del ser humano hacia los animales, ¿no? Y por lo tanto se han promulgado leyes al respecto. En realidad, últimamente están aumentando las exigencias y las limitaciones que ponen las leyes para el uso de animales en laboratorio. Entonces, actualmente, ¿cierto? Están incrementando, ¿no es cierto?, las prohibiciones de estudios con animales. Bien. Por lo cual, nosotros tenemos que entender cuál es la lógica de estas normas para posiblemente hacer estudios en animales y nos tocara eso en el momento de hacer la tesis. Entonces, esto ha tenido una repercusión. El asunto de que se están incrementando estas prohibiciones de estudios con animales ha generado el aumento del costo de las investigaciones, ¿no es cierto? Noten ustedes que cuando algún objeto o alguna entidad es o tiene prohibiciones, se convierte más valiosa para el ser humano, y como se convierte más valiosa para el ser humano, por ende va a tener mayor valor, y si muchas personas desean eso, entonces obviamente va a tener mayor precio, ¿no? Entonces esto está generando un aumento en el costo de las investigaciones. Ahora, nuestros presupuestos morales y nuestros presupuestos de ideales éticos nos llevan a pensar y nos llevan a reflexionar eh, respecto a la utilización de estos animales de experimentación y la utilización de ellos mismos para lograr investigaciones. Entonces, esto es una cosa que actualmente está tomando bastante impulso, y hay un grupo inclusive de extremistas que se llaman los veganos, que no solamente no comen carne, sino que además se oponen a todo el uso de los animales
con fines, por ejemplo, de hacer vestimenta, con fines de molestar a los animales para sacarle la leche y consumir. Eso ya es la exageración, es el punto radical de esta reflexión, ¿no? Entonces, pero también quiero que sepan que existe eso. Y esto está enmarcado en medio de una nueva ética, vamos a llamar así, nueva ética ambiental. Esta nueva ética ambiental está teniendo esta repercusión, ¿no es cierto? Porque antes pues se utilizaban los animales inclusive como objetos de diversión, ¿no? Ustedes recordarán las corridas de toros, las peleas de gallos, las peleas de perros, etcétera. Entonces, se han tenido, digamos, algunas posturas filosóficas al respecto. Vamos a recordar algunas. Hay algunas posturas filosóficas al respecto. La primera es una postura religiosa bíblica, ¿cierto? ¿Hay algún cristiano en la sala? ¿Alguien que lea la Biblia cotidianamente? ¿Nadie? Entonces, bueno, para estos teóricos de la Biblia, ¿no es cierto? Ah, el único ser humano, perdón, el único ser vivo que fue creado a la semejanza, a imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Y respecto a la Biblia, eh, tiene una supremacía, ¿no es cierto?, sobre los otros seres. Entonces, la Biblia en Génesis dice, pues no, hagamos al ser humano a imagen y semejanza, ¿no es cierto?, a nuestra imagen y semejanza, y que mande sobre los peces, sobre las aves, y sobre las bestias, y sobre todas las alimañas de la tierra. Desde el punto de vista bíblico, ¿no? La jerarquización ética que se hace es que el ser humano tiene la supremacía sobre todos los demás. Por lo tanto, se entiende o se sobreentiende que el ser humano tiene a los animales a su disposición para satisfacer sus necesidades. Entonces, este, este tema bíblico ha tomado especial forma con San Agustín de Hipona, ¿cierto? San Agustín es un filósofo que pudo eh, construir la ética de la Iglesia Católica, por eso que tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino son considerados los doctores de la Iglesia o la patrística de la Iglesia está dada por ellos dos. O sea, tanto Santo Tomás de Aquino como San Agustín son los principales filósofos de la Iglesia Católica. Entonces, cuando vivía, existía un grupo que se llamaban los maniqueos, ¿ya? Estos maniqueos tenían la prohibición de comer animales, ¿no?
Eso más o menos es una forma muy parecida, de pensar que tienen los hindús, ¿no es cierto? Los hindús también tienen esta forma de pensar que el ser humano no debería comer a los animales porque son los hermanos menores, porque nada te da el derecho a comerte a un animal, ¿no? Si todos los nutrientes que tú necesitas los puedes conseguir de las plantas. Entonces, estos maniqueos pensaban más o menos así. En tal sentido, a San Agustín le tocó refutar eso en su momento, ¿no? Y fue uno de los que refutó. Luchó contra esta doctrina de los maniqueos, ¿no? Y escribió algo así como que el mismo Jesucristo juzgó como muy supersticiosa la práctica de no matar a los animales ni a los árboles, ¿no? Pues este San Agustín pensaba que Jesús declaró que no existe ninguna relación entre nosotros, los animales y los árboles, y dio la licencia para que eh, se puedan sacrificar los animales y se puedan utilizar como alimento. Entonces, noten ustedes que estamos hablando de la Edad Media. Estamos hablando de San Agustín en la Edad Media, es decir, estamos hablando pues de antes de 1400, mucho antes de 1400. Paralelo a San Agustín estuvo Santo Tomás de Aquino. Y con él las cosas fueron un tanto parecidas. Porque él hizo una lógica de una división entre el nivel racional y el nivel pasional de los afectos. Entonces, él dice, ¿no? En el caso de los animales, el nivel racional es diferente, ¿no es cierto? Que tienen los animales al comportarse. De tal manera que para Santo Tomás de Aquino no importa lo que el hombre haga con los animales brutos, ya que todos están sometidos a su potestad, ¿no es cierto? Entonces, los animales están sometidos a la potestad del hombre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso le dio como potestad el mismísimo Dios. Dios le dio esa potestad al ser humano. De tal manera que sí él menciona que hay que tener cierto grado de compasión con los animales, porque en las Sagradas Escrituras, dice Tomás Aquino, sí hay prohibiciones de cometer crueldad con los animales, ¿no? De tal manera que, pero no definitivamente nos va a prohibir, digamos, utilizarlos como alimento. Bien. Otro filósofo que habló acerca de los animales es Descartes. René Descartes es un francés que en su momento pensó que todo,
absolutamente todo tenía un mecanismo. Entonces, como todo tiene un mecanismo, por consiguiente, entonces, los animales son, para Descartes, como máquinas, son autómatas, ¿cierto? Entonces, estos animales, siendo autómatas, no sufren, no tienen sufrimiento, para René Descartes. De tal manera que Descartes se deja llevar por el pensamiento cristiano, católico de ese entonces, y entonces nos dice que los animales carecen de alma, pues. Por lo tanto, como carecen de alma, son incapaces de pensar y de tener conciencia. Por lo tanto, si no tienen alma, también están imposibilitados de sentir dolor. ¿No es cierto? De tal manera que se imagina Descartes que los animales son algo así como robots, ¿no? Son algo así como unos autómatas. De tal manera que como no tiene el animal un raciocinio tipo ser humano, por lo tanto él piensa que no le duele y no sufre. ¿Listo? Posterior a Descartes, vamos a encontrar a Immanuel Kant. Y este Immanuel Kant, recordarán ustedes que es uno de los filósofos que se aproxima a la Revolución Francesa, ¿no? Y este se le encarga a escribir acerca de las cuestiones éticas y las cuestiones morales en ese entonces. Por lo tanto, Immanuel Kant va a hacer un libro que se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Y en este libro que escribe Immanuel Kant, es un conjunto de doctrinas de los fines y los medios de los actos humanos. Es decir, nos va a decir que todo ser humano, perdón, todo ser racional existe como un fin en sí mismo y no solo como un medio. De tal manera que si son seres racionales, tienen un valor meramente relativo como medios y por eso se llaman cosas. También postuló la existencia de una comunidad ética de seres racionales que formaría un reino de los fines, contrapuesto al reino de la naturaleza. Entonces, en esa comunidad los animales existen únicamente como medios. Los seres vivos, en este caso los animales, son medios, ¿no es cierto? Y no son fines en sí. De tal manera que si son medios, los animales son medios para que el ser humano subsista, por ejemplo, son medios para que se alimente, son medios para que se vista, ¿cierto? Entonces no tenemos, por lo tanto, ningún deber para con ellos. Los deberes con los animales no representan sino deberes indirectos para con la humanidad. ¿Listo? Entonces, no hay deberes para con los animales. ¿Por qué? Porque son medios y no fines. Bien. ¿Qué cosa es un fin? Un fin es un ser racional para Immanuel Kant. Entonces, mientras que acá habla de la racionalidad, ¿no es cierto? Descartes va a hablar más bien acerca
de el pensamiento, la capacidad de pensar y de tener conciencia, ¿no? Entonces acá, ¿listo? Por eso que Descartes decía, pienso, por lo tanto existo. Pienso y luego existo. De tal manera que solo los seres pensantes tendrían que ser los objetos de la ética. Los seres no pensantes no tendrían por qué tener, eh, no se tendría por qué tener consideraciones éticas con ellos. En el lado de Immanuel Kant, en cambio, habla acerca de la racionalidad, que más o menos va por lo mismo que Descartes, y nos dice que si es que no son seres racionales, entonces no son fines últimos, no son el objeto de la comunidad, el objetivo de la comunidad. Son simplemente fines para que estos, o son medios para que estos fines, para que estos objetivos, que somos los seres humanos, puedan conseguir la felicidad o puedan conseguir la realización. ¿Listo? Bien. Entonces, esto ha hecho que, por mucho tiempo los animales sean considerados como seres que no tienen sufrimiento, no tienen dolor, están al servicio del ser humano y por lo tanto nosotros podríamos hacer lo que querramos con los animales. Bien. Ya para el siglo XVIII en Inglaterra aparecen otras posturas filosóficas al respecto. Entonces ahí ya van a cambiar las actitudes. Eh, ahora, hay un, hay un tal Jeremy Bentham que postula que puede llegar el día en que el resto de la creación animal adquiera los derechos que nunca le podrían haber sido arrebatados de no ser por una mano tiránica, dice. ¿No es cierto? Los franceses ya han descubierto que la negrura de la piel no es ningún motivo para que un ser humano sea abandonado sin remedio al capricho del atormentador. Puede llegar un día en que sea reconocido que el número de patas, la vellosidad de la piel o la terminación del hueso sacro son motivos igualmente insuficientes para abandonar a un ser sintiente al mismo destino. Entonces, este Jeremy Bentham en 1789, ¿m? Época de la Revolución Francesa, es el primero que plantea esta situación de hablar de un ser sintiente. Entonces, ¿qué es un ser sintiente? Es un ser vivo que siente dolor, que siente afecto, que siente abuso, ¿no es cierto? Después de Jeremy Bentham aparece otro filósofo que se llama John Stuart Mill. Este John Stuart Mill es un filósofo que plantea la intervención del Estado a favor de los animales. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Dice, las razones que justifican la intervención legal a favor de los niños se aplican con no menor fuerza en el caso de esos infortunados esclavos y víctimas de la parte más brutal de la humanidad, los animales inferiores. Este John Stuart Mill plantea al Estado, ¿no es cierto?, en un libro que se llamaba Los Principios de Economía y Política, que el Estado deba velar por los animales. Entonces, eso genera
noten ustedes, como este es más moderno que los anteriores, eso genera que haya unos ciertos cambios, que haya unas ciertas actitudes nuevas frente a los derechos de los animales. Y ya más o menos para 1700 se comenzaron a hacer algunos experimentos que llamaron la atención a las personas, ¿no? Hay un científico, Alexander Pope, me acuerdo de él por Pope, igual que el Papa, más o menos en 1700 fue esto, yo no me acuerdo exactamente la fecha, es que hizo unos experimentos que fueron realmente brutales y suscitaron pues la desaprobación de estos experimentos. De tal manera que vamos a, no tenemos el dato exacto, lo vamos a sacar Eh, de tal manera que ya para 1800 aparece una división de la iglesia anglicana que se va a llamar la Real Sociedad para la Protección y Prevención de la Crueldad con Animales, y van a ser realmente a raíz de estos experimentos, van a hacer que se, se ponga en tela de juicio la experimentación con animales, ¿no es cierto? Se revisa en 1860 aproximadamente. Entonces, a raíz de estos experimentos de crueldad. Entonces, esto va a generar un rechazo mundial, por decirlo de alguna manera, y para 1876 se acuña el término de la vivisección. Este término de la vivisección se utiliza en 1876 cuando Power Covey plantea la primera sociedad protectora de animales. Bien, entonces esto es más o menos casi que en la época de la guerra con Chile, 1879, la guerra con Chile. Entonces ya luego aparecieron otras sociedades. Esta primera fue en Francia, así, en Francia, para 1876, el término de vivisección nos genera, mediante Power Corp, la primera sociedad protectora de animales. Luego ya se contagiaron los alemanes, luego ya se fueron contagiando otros países, ¿no? Y van apareciendo sociedades protectoras de animales y tienen especial interés, ¿no es cierto?, en Francia,
la de un novelista, el tan famoso Víctor Hugo. Llega a ser uno de los presidentes, ¿no?, de esta Sociedad Protectora de Animales de Francia, con lo cual a uno le da un cierto caché, le da una cierta postura, pues, de intelectual, el ser protector de los animales, ¿no? Dado que este escritor se había convertido en un presidente honorario de la Sociedad Protectora de Animales en Francia. Entonces, este término de vivisección se utilizaba para cualquier tipo de manipulación de los animales. Y lo que proponían estos que se oponían a la vivisección, a la manipulación de los animales, por un lado era que decían es inmoral hacer esto a los animales, y por otro lado, ahí sí comenzaron a plantear algo interesante, que decían es inútil hacer investigaciones con animales. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el animal no sucede igual en el ser humano. Entonces, fue uno de los argumentos convincentes de estos antiviviseccionistas, ¿no? Y lograron inclusive que se pongan en algunas legislaciones, como la de Francia y Alemania, algunas restricciones contra el abuso de los animales, particularmente en Inglaterra. Noten ustedes que luego vienen las dos guerras mundiales y en esta época pues ya todo el mundo dejó de ser filósofo y de ser novelista, y bajaron los intereses por estas cosas. La gente estaba más preocupada en sobrevivir que en otra cosa, y se bajó un poco el ánimo de estos movimientos en defensa de los animales. Viendo de dónde sale esto de la ética de estudios con animales. Primero, uno se pregunta por qué es importante, porque hay muchos estudios con animales. Actualmente se está incrementando estas prohibiciones de estudios en animales, y esto genera el aumento de los costos en las investigaciones, porque hay una nueva ética ambiental. Hay posturas filosóficas al respecto. La más antigua es la bíblica, luego San Agustín, Santo Tomás, Descartes y Immanuel Kant. Y posteriormente a Jeremy Bentham, John Stuart Mill, y ahí hay un corte hasta 1860, que se comienzan a hacer estudios aberrantes en animales, y en Francia para 1876 este término de la vivisección nos permite crear la primera sociedad protectora de animales por Power Corp, pero que luego el novelista Víctor Hugo, el que escribió la novela que tiene una película, Los Miserables, de Víctor Hugo, se convierte en un símbolo de esta protección contra los animales, y plantean dos cosas: que es inmoral y es inútil hacer estos estudios en los animales, estas vivisecciones. Pero después empieza a tener repercusión, o comienza a tener eh, vamos a decir, comienza a prender la moda en Inglaterra, Alemania, ¿cierto? Luego Inglaterra, Alemania y otros. Noten ustedes que España no se mete todavía en este tema. ¿Por qué? Porque tiene una fuerte postura
cristiana católica, y estas nuevas formas de pensar a los españoles no les parecía tan interesantes. ¿Listo? Entonces, luego viene esto de la Segunda Guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las guerras mundiales, ¿no es cierto? Y a partir de las guerras mundiales es que hay un cierto paro, porque la gente está más preocupada en sobrevivir que en los animales, y dejan pasar esto hasta más o menos la década de los 70, 1970. Entonces ahí aparece un grupo de personas que hablan acerca de los pensadores a favor de las minorías oprimidas, ¿no es cierto? Y entonces estos pensadores a favor de las minorías oprimidas tienen un discurso de carácter ético y dicen que todo lo que es abuso debe combatirse, y de tal manera pues que utilizando estos mismos argumentos se comienza a proclamar que los animales también forman un grupo minoritario que necesita la liberación. Entonces, con estos mismos argumentos, hay grupos políticos, vamos a decir que son eh, eh, no beligerantes, el término correcto no sería beligerantes. Eh, Serían gente que tiene una misma causa en común. Y estos grupos políticos activistas, ahora sí, ¿ya? Su bandera de lucha. Entonces estos activistas utilizan esos mismos argumentos éticos de la liberación de los seres humanos oprimidos y utilizan este mismo camino para pedir la liberación de los animales. Entonces, ya para 1975 es que eh, aparece un grupo de saboteadores de los laboratorios que se llaman el grupo Animal Liberation Front, el Frente de Liberación Animal, ¿no? Que hacen una serie de protestas, hacen escritos y hacen una serie de plantones y de sabotajes a las empresas que utilizaban animales para experimentación. Entonces, comienzan a aparecer una serie de estos grupos activistas y hay un libro que se llama, de Animal, ¿cómo es esta cosa? El libro, puntos, de Animal Liberation debe ser, de Animal Liberation, ¿no es cierto? Que plantea por primera vez este tema de los derechos de los animales. Entonces, esto es muy importante porque han comenzado a ser escuchados y ya se comienza a pensar a partir de 1980
en métodos alternativos para ya no utilizar animales en investigación científica. Entonces, lo cual ha hecho que se lleve, mediante estas posturas filosóficas, a un punto en que los comités institucionales de ética, que normalmente eran neutros respecto a esta situación, entonces comenzaron ya a plantearse la necesidad de revisar estos estudios que se hacían con animales. Entonces, en el momento actual, este modo de pensar ha sido calificado como un antropocentrismo. El antropocentrismo es un término que sale de los comités de ética indicando que el ser humano no es pues el centro de la creación, no es el centro de todo. De tal manera que ahí aparece, después del antropocentrismo, la necesidad de que los animales deban tener el estatuto moral. ¿Se acuerdan del estatuto moral que hablábamos del no nacido? Pues en ese punto es que estos comités de ética ahora consideran a los animales. De tal manera que el estatuto moral hace que estos seres vivos entonces tengan derechos, ¿no? Y lo cual hace pues que nos haga pensar que los seres vivos también tienen la capacidad de sufrir, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que son seres vivos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de esto, vamos a decir que tienen capacidad de sufrir, ¿no es cierto? Y cuando estábamos defendiendo hace 2 clases al embrión o al feto, estábamos defendiendo porque decíamos que tenía vida, ¿no? Y los animales también están vivos, por lo tanto también se le aplica este concepto moral de respeto a la vida. Entonces, ahora, por otro lado, los seres vivos pertenecen a un sistema más amplio que se llama el ecosistema. De tal manera que si nosotros alteramos este ecosistema, vamos a tener un problema tarde o temprano. Entonces, eso nos hace pensar de que hay que respetar a los animales porque son parte viva de un sistema más grande, ¿no es cierto?, que hace pues que una alteración en el sistema pueda tener consecuencias, como ustedes ya están viendo, por ejemplo, ahora en cuestiones del COVID-19, ¿no? Si es cierto realmente que el virus se dio por comer un murciélago, pues esta gente tenía toda la razón. Tú te metes a comer un murciélago y entonces
ese ecosistema se está alterando y lo que debiera quedarse en el murciélago pasó al ser humano y generó todo lo que tú ya conoces hasta el día de hoy. Entonces, si es que realmente el COVID-19 proviene del murciélago, estas personas pues tenían razón cuando decían que hay que respetarlos porque pertenecen a un sistema más amplio que se llama ecosistema. Entonces, acá se ha acuñado otro término, que es el especieísmo. Especieísmo, ¿no es cierto? Es algo similar, algo parecido, ¿cierto? Parecido al racismo, solo que refiriéndose, ¿no es cierto?, que está discriminando a otra especie. El especieísmo puede tener distintos grados, ¿no? Puede ser un especieísmo cosificador que niega la existencia de cualquier tipo de valor o interés propio en el animal. Entonces, este especieísmo, parecido al racismo, es cosificador. ¿Qué quiere decir cosificador? Que convierte al animal en una cosa. Eso es cosificador. El especiesismo es parecido al racismo, ¿no es cierto? Que ambos son, porque son cosificadores. ¿Qué significa cosificador? Que convierten al animal en una cosa. El racismo es cosificador porque convierte al de la otra raza en una cosa. El sexismo es cosificador porque convierte a la mujer en una cosa. Noten ustedes que habría que ser tonto y doblemente tonta para cantar las canciones de reggaetón, ¿no? En el reggaetón, todo, absolutamente todo se trata de que la mujer es un objeto sexual para disfrutar, no para respetar, no para querer, no para pensar que es igual a ti, no, no, no. Para el reggaetón, la mujer es una cosa rica, una cosa de disfrute, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta con el especieísmo, el ser vivo, el animal, es una cosa que sirve para el disfrute. Entonces, noten ustedes cómo, haciendo el paralelo, el reggaetón, que es un sexismo, pone a la mujer como un objeto con el cual se disfruta y nada más que para eso sirve, ¿no? El racismo lo pone a usted como una cosa que sirve para trabajar a favor de los blancos, ¿no es cierto? Usted no sirve para otra cosa más que para trabajar. Por eso es el racismo, pues es el racismo. Que esa persona es una cosa que le es útil para usted, pero no es un fin en sí mismo. No es una persona que tiene sentimientos, que tiene pasado, que tiene cultura. No, pues, ¿cómo va a ser eso? Si es un indio, el indio es una cosa. Eso es el racismo, jóvenes. Así como el racismo, está el sexismo y está el especieísmo. Bien, esos son los planteamientos éticos al respecto. Bien, entonces, la idea acá es que actualmente esto ya está bastante avanzado y bastante claro. Estos movimientos de liberación animal han seguido intentando lograr su cometido y están partiendo por dos cosas. O dos cosas son los planteamientos, vamos a ponerlo así como los planteamientos fundamentales, ¿no es cierto?, de la liberación animal. Entonces, el punto número 1
es que hay que tener consideración con el sufrimiento animal. Es lo primero. Entonces, esta gente pide consideración con el sufrimiento animal. Por eso que dicen eh, que las corridas de toros es pues una salvajada, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, dicen pues que la, las corridas de toros algunos dicen es cultura, pues, ¿no? Otros dicen que no, no es cultura la corrida de toros. ¿Cómo va a ser cultura? Bien, es sufrimiento animal. Por lo tanto, que el sufrimiento animal, en la medida que existe, tiene que ser un mal que sea evitado, ¿no? Entonces, esto está planteado desde una posición moral y ética, ¿no? Primero moral y luego ética. ¿Por qué moral primero? Porque es un conjunto de personas que sienten que esto es un valor, que tienen que luchar por él. Y luego ética cuando ya se convierte en normas que hay de protección a los animales. Entonces, eh, sin embargo, estas posiciones éticas solo insisten en condenar los daños cuando estos no son justificados por un bien mayor. Ahora, si es que le vamos a tener que hacer daño a un animal por un bien mayor, que es, por ejemplo, dar de comer a un grupo de personas que están desnutridas, pues ahí no habría problema, ¿no? De tal manera que acá se piensa que debe siempre cotejarse respecto a un bien mayor. Después podemos decir que la consideración del valor moral de los animales, ¿no es cierto? Ahora hay que preguntar si el animal tiene valor moral. Yo les había hecho esa pregunta la clase pasada respecto al embrión, ¿no? Si el embrión tiene o no valor moral. Entonces, algunos de ustedes consideran que el embrión no tiene valor moral, pero sí el perro. O sea, que el perro tiene un valor moral más importante que un embrión. Entonces ya esto fue la locura generalizada, ¿no? Entonces, bueno, este es otro de los planteamientos que tienen estos activistas, ¿no? Que dicen que hay una consideración de valor moral en los animales y tienen derecho a existir en las mejores condiciones posibles. Ahora, yo me pregunto si realmente tienen valor moral las mascotas, tu perrito, tu gatito, ¿tiene valor moral? ¿Es generadora de sentimientos? ¿Sufren? ¿Se alegran cuando te ven? No sé, hay que pensar en esas cosas para ver si realmente el animal tiene algún tipo de valor moral. O sea, no que los perros o los gatos tengan un conjunto de principios éticos o valores ellos, no, sino si ese objeto llamado perro te genera algún tipo de sensación de que tiene valor. Valor en el sentido moral, no valor monetario, ¿no? Listo. Entonces, dicho todo esto, ya al final de toda la discusión, eh, aparece finalmente la ética utilitarista, que no va a basar sus argumentos en los derechos, ¿no? Sino simplemente dice que todo ser vivo tiene intereses en la medida en que tiene capacidad para el sufrimiento y para el goce. La ética utilitarista es mucho más simple, más pragmática, ¿no? Y nos dice, a final de cuentas, este animal sufre o disfruta, si sufre y disfruta y tú puedes ocasionar sufrimiento o disfrute, ¿qué es lo correcto que debe hacer un ser humano? ¿Generar sufrimiento o generar goce o disfrute? Entonces, desde ese punto de vista, hay un autor que es el que termina toda la discusión, que es igual que las máquinas, Singer.
Peter Singer, ¿no? Entonces, plantea un punto de vista utilitarista y, por supuesto, más pragmático. Y la pregunta aquí para Peter Singer es, los animales, ¿no? Vamos a tratar de son de interés. Son de interés. ¿Por qué? Los animales son de interés porque tienen capacidad de disfrute, goce o de sufrimiento. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, Peter Singer ya termina la discusión y reconoce pues que los seres vivos, en este caso los animales, tienen capacidad de sufrimiento y de goce, por lo tanto, el ser humano no debería generar sufrimiento a estos seres, sino más bien darle la mayor posibilidad de goce, ¿no? Porque planteamos que el ser humano debe tener acciones que sean felicitantes, acciones que generen felicidad y no acciones que generen dolor, tristeza, sufrimiento. Entonces, ahí viene la contrapropuesta de Tom Regan. Entonces aparece otro filósofo acá que se llama Tom Regan. Entonces, para Tom Regan, él tiene una postura más abstracta, que pretende descubrir las actitudes correctas o incorrectas en sí misma, ¿no es cierto?, con independencia de sus consecuencias. Por ejemplo, ¿no? ¿Usted debe mentir o no debe mentir? Al margen de las consecuencias, ¿no? ¿Usted debe robar o no debe robar? Al margen de las consecuencias. Entonces, para Tom Regan, se plantea él, más bien, una postura deontologista. La deontología es lo que se debe hacer. Entonces, ahí se plantea, pues, ¿no es cierto?, con esta postura deontologista, dice que hay actitudes correctas o incorrectas, al margen de sus consecuencias. ¿Sí? O sea, tú debes no robar, pero no porque no te atrapen, sino porque está mal robar. Así de simple. Deontológicamente está mal mentir. Deontológicamente está mal copiar en tu examen. Entonces, este escribe un libro, ¿no es cierto? Peter Regan escribe un libro que se llama Animal Rights. Y este es uno de los libros más famosos respecto al derecho a los animales, ¿no? Entonces él plantea desde el punto de vista de los derechos qué es lo que se debe hacer contra los animales. Rechaza a todos los filósofos anteriores, a Kant, a Descartes, a Santo Tomás de Aquino, a todos ellos, ¿no? De tal manera que también rechaza el planteamiento utilitarista de Peter Singer, ¿no? No porque le vas a hacer sufrir o no porque le vas a hacer doler, es que nosotros tenemos que actuar de tal manera. Tú tienes que actuar bien porque no debes hacer eso y punto. O sea, porque no es bueno hacer eso. Nada más, al margen de las consecuencias, decíamos, ¿no? Entonces, la perspectiva moral que este autor
plantea es la postura de lo correcto en base a los derechos. Porque a su juicio lo incorrecto no es tanto el dolor o el sufrimiento, sino fundamentalmente es incorrecto ver a los animales como un recurso nuestro. Ahí está el asunto. Entonces ahí le pone un plantón a las escrituras bíblicas, ¿no? O sea, ¿quién te ha dado el derecho que tú puedas hacer sobre los animales y sobre las plantas, las cosas que tú quieras, ¿no? La Biblia, ¿no? Pues se te plantea que no. Es incorrecto ver a los animales como un recurso nuestro. Entonces, por tal motivo, estos sujetos tienen un valor inherente. Los animales tienen un valor inherente, un valor propio por el simple hecho de existir. Entonces, los animales tienen un valor inherente, un valor propio, que no se puede desprender de ellos. Entonces, todos los seres que tienen vida tienen este mismo valor inherente por el hecho de estar vivos, ¿no? Y entonces de esta afirmación se deduce que todos los animales y los hombres tenemos iguales derechos morales básicos sin ningún tipo de distinción. Entonces, por ese motivo, Tom Regan plantea este asunto, ¿no? Entonces, el movimiento por los derechos de los animales que va a liderar Tom Regan persigue la abolición de todo uso animal en la ciencia, del abandono de la ganadería animal comercial y la eliminación de la caza y captura comercial o deportiva. Y acá viene la parte dura de esta clase, ¿no? Es decir, esto va a generar un cierto problema, pero un problema a unos cuantos grupos sociales, no a todos, ¿no? Y él se convierte en un activista que va a plantear tres cosas. Lo primero es la abolición del uso de animales en la ciencia. Es decir, tú no tienes por qué estar mutando a los ratoncitos, tú no tienes por qué estar ocasionándoles cáncer, tú no tienes por qué estar haciendo esas cosas por el simple hecho de querer hacer investigación científica, ¿no? Él también plantea el abandono total de la ganadería comercial. Entonces, si vas a criar ganado para hacer negocio, eso está mal, dice él, ¿no? Y la supresión de la caza, ¿no es cierto? Y captura deportiva. Entonces, si tú puedes matar tu animal para comértelo, bien, pero si quieres matar tu animal para simplemente colgar su cabeza en tu sala, estás loco. Eso es lo que plantea Tom Regan, ¿no? Y hay un grupo de activistas que le siguen a Tom Regan y hablan acerca del derecho de los animales. Bien, entonces, ¿esto en qué ha terminado, a final de cuentas? En tener una declaración universal de los derechos del animal, ¿no es cierto? Que ha sido proclamada en 1978. La Declaración Universal de los Derechos del Animal. Y lo interesante es que empieza diciendo que todo animal posee derechos, ¿cierto? Todo animal posee derechos. Listo. Entonces, con esa declaración, ¿no?
hace luego una afirmación bastante interesante, porque si tiene derechos debe tener obligaciones. No, las obligaciones se las pone al ser humano respecto al animal. Y entonces utilizan todo este lenguaje de estos grupos de activistas, ¿no? De las luchas políticas contemporáneas, de los derechos civiles de las minorías, utiliza todo esto y le comienza a generar los derechos a los animales. ¿Ya? Algunos países han reconocido estos derechos de los animales, otros hasta el día de hoy nada, de tal manera que eso todavía está en algunos lugares en discusión. En el Perú ya hay una ley que reconoce los derechos de los animales y sanciona el sufrimiento que se les hace a ellos de manera injustificada, ¿no es cierto? Ahora, hay un grupo de personas que piensan que no pueden tener derechos, pues. ¿Por qué? No pueden tener derechos porque no son capaces de tener obligaciones. ¿Ah? Un punto de vista bastante interesante, ¿no? Eh, otros dicen que tener derechos es un privilegio que solo se puede tener en función de que seas un ser racional. Bien, entonces, ahora, ¿esto en qué ha terminado? En que ya está normado, ¿no es cierto? Se ha convertido en un conjunto de normas al respecto. Por lo tanto, este es un claro ejemplo de cómo algo que antes simplemente pertenecía a la moral, ahora pasó ya a la ética. Ya está normado, ¿cierto? Entonces, cuando ya está normado, ya no hay vuelta que darle. Ya es ley. Y si es ley, se tiene que cumplir. Por lo tanto, ya siendo una ley, esto tiene que ser de estricto cumplimiento. Entonces aquí yo les dejo para pensar hoy día en la noche. No es tarea, simplemente es una invitación, una invocación a que piensen respecto a este tema. ¿Creen que los animales tienen derechos? ¿Creen que es un objeto que tiene valor moral? ¿Tu perrito? ¿Tiene algún valor sentimental tu perrito o tu gatito para ti? ¿No? Si a tu novio lo tratas como un animal, ¿tiene algún valor para ti? Bien, pónganse a pensar en el derecho de los animales. Eso es lo que se necesita al finalizar esta clase. Listo.